Fracasado el intento de la Asamblea del siglo XIII de organizar constitucionalmente a nuestra patria, las provincias son convocadas en 1815 a un Congreso General para organizar el Estado. Su sede sería la ciudad de Tucumán, por estar ubicada en el centro geográfico y estratégico en los inicios de nuestra nación. Así se inició un camino sin pausas hasta la concreción de convocatoria, y un 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas se constituyeron en una nación libre e independiente de los reyes de España y la metrópolis. Es por ello que, recordando este hecho tan significativo para nuestro país, nada más ni nada menos que nuestra emancipación política, nos encontramos reunidos el día de hoy. Vive de festejar, qué bonita crece Argentina, desde el Congreso de Tucumán. La independencia de la patria nació por ideales y pasiones elevadas. Es el hecho más importante del acontecer argentino, y en sus principios están determinados los rumbos de nuestra democracia. Para dar comienzo a este acto, presentamos a nuestras banderas de ceremonias portadas por Bandera Nacional, abanderada, Gariboto Bianca Fiorella. Primera escolta, Fernández Tromador, Sofi Donatella. Segunda escolta, Agustino María Emilia. Bandera de la provincia del Chubut, abanderada, Tartera Pritchard Luisina. Primera escolta, Carabajal Marinoni, Sofía Ainhoa. Segunda escolta, Apiwan Arredondo Tiara Giovanna. Bandera Nacional de Gales, abanderada, Rowlands Camila Ailén. Primera escolta, Fuentes Williams Carolina Ruth. Segunda escolta, Perkovich Magallanes Radmila. Nada emociona más en nuestra escuela que cantar. Hacerlo juntos nos alegra el alma y nos llena de emoción. Unámonos en ese sentimiento una vez más, entonando con alegría las estrofas de nuestra canción patria. Reafirmemos el ideal de libertad cantando a viva voz las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
Es el clamor vivo de la independencia, el que surge en aquel primer radiante 9 de julio que provenía de los rincones de la patria, de aquellos que buscaban la bendición de un hogar, fundado en el trabajo, en la paz, en la libertad. Los alumnos de sexto grado nos dirigirán las palabras alusivas en relación a la fecha. Hoy es el día en que rendimos homenaje a los próceres que proclamaron nuestra independencia. Hace 205 años, el 9 de julio de 1816. En el Congreso General Constituyente, que inauguró sus sesiones el 24 de marzo de ese año, los congresistas lograron debatir las distintas posiciones, sin llegar a rupturas. Fue uno de los escasos periodos de nuestra historia en los que en la conciliación y el acuerdo de los sectores políticos predominaron por sobre los enfrentamientos. La Declaración de la Independencia se juró en solemne sesión, proclamando a las Provincias Unidas de Sudamérica como una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y su metrópoli, y de toda otra dominación extranjera, para asegurar una emancipación real. Así se cumplió con el primer objetivo del Congreso. La independencia políticamente significaba la voluntad de la nación de asumir la soberanía y conducir sus propios destinos, sin reconocer otro poder exterior. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el sentido de celebrar el 9 de julio en la actualidad? Ante esta pregunta, el reconocido historiador argentino Tulio Alperín Dongi nos entrega una pequeña reflexión. Es ante todo un modo de celebrar que Argentina existía como nación. En tiempos normales, ese hecho, que damos por sentado, no logra movilizarnos demasiado. Y solo cuando el país atraviesa una crisis de fondo es cuando podemos percibir mejor hasta qué punto nos importa que así sea. Han transcurrido 205 años desde que sucedieron estos acontecimientos y todavía escuchamos decir que somos una nación joven que intenta constituirse a sí misma. Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad y de alcanzar el modelo de la nación que anhelamos. Pero es fácil responsabilizar a otros de nuestro destino. Pensemos al menos un momento que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país. La historia no la hace solamente los próceres, sino también las personas comunes, como cada uno de nosotros. Aún estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres. Emulando la valentía de aquellos que decidieron cortar lazos con España para ser responsables de una historia independiente, podríamos asumir verdaderamente nuestro propio destino y construir un país solidario, más honesto, más responsable y justo. Porque la patria es algo más que un concepto abstracto, es algo que creamos día a día, entre todos, porque Argentina, al fin y al cabo, es nuestro querido hogar. Mañana del mes de julio, con sol y aire de azar, los grandes de nuestra patria declaran en Tucumán. La chacarera es una danza vivaz, y con esa vivacidad las alumnas y alumnos de quinto y sexto año del Eskol Kembride et Gaiman nos deleitarán con chacarera de la independencia. ¡Qué claros días vinieron! Están las calles de fiesta, los ranchos de samba lleno, la guitarra adornada al gaucho, las paisanas de traje nuevo. San Miguel de Tucumán, qué lindos bailes siguieron. Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime en el 9 de julio qué pasa con la independencia.
bonita. Chacarera, chacarera, tú que siempre estás cantando, dime qué ha venido a hacer la gente que está llegando. Chacarera, chacarera, tú que sabes las respuestas, dime por qué todo el pueblo parece que está de fiesta. Fue en una casita blanca donde allí se reunían San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina. Para finalizar, los estudiantes de quinto y sexto año nos presentarán la canción Argentina es nuestro hogar, con la coordinación de la docente Cintia Zamarreño. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración.